Alfredo, buenos días. Buenos días, Denise. Buenos días a todos. El presidente Rafael Correa decretó el estado de excepción por el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, que continúa en alerta amarilla, según César Navas, ministro coordinador de Seguridad. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Vera, leyó el decreto en la sabatina. Veamos. Decreta, artículo primero, declárese el estado de excepción en todo el territorio nacional para enfrentar el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Artículo 2, dispónese el empleo de la totalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que, a las órdenes del Ministerio de Defensa y del Ministerio Coordinador de Seguridad, utilicen todos los medios a su alcance para enfrentar esta emergencia. Artículo 3, se dispone al Ministerio de Finanzas que pueda utilizar todos los fondos públicos destinados a otros fines para enfrentar la emergencia, con excepción de los correspondientes a salud y educación. Artículo 4. Se declara la movilización nacional en todo el territorio nacional para enfrentar esta emergencia y todas las requisiciones que sean necesarias, de conformidad con las órdenes que establezca el Gabinete Sectorial de Seguridad, pudiendo suspender los derechos constitucionales a la inviolabilidad de domicilio, de tránsito, de reunión y de correspondencia, exclusivamente, reitero, exclusivamente en la medida y proporción necesarias para enfrentar la emergencia. Se prohíbe la suspensión de estos derechos para otros fines que no sean los aquí establecidos. Artículo 5. Para efectos de garantizar la seguridad ciudadana, se decreta la censura previa en la información que respecto al proceso eruptivo del volcán Cotopaxi emitan los medios de comunicación social. La ciudadanía solo podrá informarse por los boletines oficiales que, al respecto, emita el Ministerio Coordinador de Seguridad, quedando prohibida la difusión de información no autorizada por cualquier medio de comunicación social, ya sea público o privado o ya sea por redes sociales. Esta censura previa será restringida exclusivamente a la información relacionada con esta emergencia, quedando categóricamente prohibida aplicarla a fines que no sean los aquí establecidos. Andrés Páez, asambleísta de Pichincha por Creo. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor. Buenos días. La censura previa del estado de excepción no comprende la libertad de opinión, solo la de información relacionada con el proceso eruptivo del volcán. Y según el artículo 166 de la Constitución, la Asamblea Nacional podrá revocar en cualquier tiempo el estado de excepción. Como asambleísta, ¿cuál es su opinión sobre este decreto? ¿Con alerta amarilla hay desastre natural, como exige la Constitución, para declarar el estado de sitio? Una cosa es declarar en emergencia las zonas aledañas al volcán y otra cosa es declarar un estado de excepción en todo el país. Si es que realmente se justificara una situación de esta naturaleza por la potencial o probable erupción del volcán Cotopaxi, entonces deberíamos estar en estado de excepción desde hace 15 años que el volcán Tungurahua ha estado en actividad y en erupción. Por lo tanto, lo único que queda al descubierto es que este decreto de estado de excepción no busca sino alcanzar prerrogativas a favor del Ejecutivo que tienen que ver con garantías constitucionales que son fundamentales. Por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, el libre tránsito, el derecho a la libre asociación, las movilizaciones, por lo que nosotros suponemos que el gobierno ha dictado este decreto con el propósito de tener a mano una herramienta que permita neutralizar las manifestaciones que están en auge en todo el país. ¿No le recuerda esa situación al gobierno de Mahuat, que decretaba estados de excepción, incluso parcialmente, mientras se anunciaba que el Guagua Pichincha iba a cubrir a Quito de cenizas? Bueno, son circunstancias de la naturaleza que pueden justificar de alguna manera que en ciertas zonas del país se haga ese tipo de declaratorias. Pero ¿qué sentido tiene que en Morona, Santiago, rija el estado de excepción cuando la erupción del Cotopaxi es centenares de kilómetros al norte de esa provincia?
¿Qué sentido tiene que en Galápagos rija el estado de excepción cuando el Cotopaxi está a cientos de kilómetros de distancia? Es decir, aquí evidentemente hay que dejar en claro de que el gobierno lo que busca es tener a mano el estado de excepción para la requisición de bienes, para impedir la libre asociación, para prohibir las movilizaciones, cosas que evidentemente no tienen sentido en ciudades que no van a ser afectadas por una probable o potencial erupción, máxime si se considera que nunca se sabe con exactitud si eso puede suceder mañana, en un mes, en un año o después de varios años, porque la actividad de este volcán no ha cesado, como tampoco la de los otros volcanes, lo cual evidentemente deja en claro de que no se requiere un estado de excepción como el que ha sido dictado por el presidente de la República, que además ha justificado que esto le permitirá contar con recursos para poder hacer una serie de actividades y disponer de bienes. Vea, aquí hay que ser claros. Con o sin de estado de excepción, han dispuesto a los recursos como les ha dado la gana. Han hecho durante 9 años lo que les ha venido en gana. Entonces, ¿para qué dictan el estado de excepción si no es para tratar de neutralizar las movilizaciones cuando éstas cobren nuevamente fuerza, especialmente mañana en la tarde, que a las 4 de la tarde ha sido ya convocada una gran marcha por los indígenas que permanecen en Quito sin miedo al gobierno y que los vamos a respaldar? Cuando eso cobre auge, entonces sacarán el estado de excepción. ¿Para qué? Para encarcelar a la gente, para decir que bajo este estado de excepción ustedes no pueden hacer este tipo de actividades, sin importar de que las protestas nada tienen que ver con el volcán Cotopaxi. Pasando entonces a ese tipo de problemas, lo que podría llegar a ser una conmoción interna. El levantamiento indígena y el paro preventivo del FUT, según Carlos Pérez Guartambel, presidente de la ECOA RUNARI, plantean 3 escenarios. Veamos lo que dijo Pérez Guartambel. Habría 3 opciones, 3 escenarios. 1 es que presente la renuncia si tiene un poquito de dignidad. 2, que acepte la revocatoria del mandato que está garantizado en la Constitución Política y nosotros presentamos al Consejo Nacional Electoral. Revocatoria del mandato del presidente, del vicepresidente y los asambleístas que traicionaron los intereses de los ecuatorianos. Y 3, él va a terminar su mandato. Nosotros tampoco estamos exigiendo, no estamos yendo a derrocarle a él. Él está caído políticamente. En menos de 6 meses vamos a ver el Ecuador en qué situación se encuentra, porque si él se ha salvado de la situación política, en el tema económico nada ni nadie lo va a salvar. De estos escenarios, la renuncia y la revocatoria del mandato no lucen probables. En cambio, el tercero sí. ¿Cómo ve el futuro del país en ese escenario de convulsiones políticas y económicas? Mucho más daño que una erupción de un volcán puede causar una aventura fascista como la que vive el Ecuador. De hecho, estamos ya expuestos a una situación verdaderamente dramática desde el punto de vista político y económico. Por eso la ciudadanía se ha activado nuevamente y yo quiero aprovechar para agradecer al pueblo de Quito por esa importantísima adhesión del jueves anterior y una movilización verdaderamente multitudinaria de respaldo a los indígenas y obreros que estuvieron en las calles de Quito, junto a los ciudadanos puestos todos la misma camiseta del Ecuador, porque estas no son manifestaciones con distinciones, son manifestaciones de ecuatorianos más allá de su condición social, de su origen o de su actividad. Y ante la situación que vive el país, ante los oídos cerrados, ante la mirada ciega del presidente de la República a los problemas y a las protestas que se llevan adelante, sin duda lo que queda es permanecer en esas movilizaciones y en esas protestas para que el gobierno sepa de que esta ciudadanía no va a permitir que el Ecuador se convierta en Venezuela y que no estamos dispuestos a hacer fila para comprar un litro de leche. Es decir, que nosotros queremos que el Ecuador tome un derrotero que sea compatible con su trayectoria histórica. Ahora, pero en Venezuela también hubo violencia. Tiene que escuchar. En Venezuela también hubo violencia y aquí lamentablemente también se presentó hechos de violencia. Pero el problema de fondo radica que se enfrentan 2 diálogos de sordos. De un lado el de las calles y del otro lado el del buen vivir. Es decir, el no diálogo entre las partes. ¿Qué gana con esto la ciudadanía? ¿Es el verdadero estado de excepción? Los ciudadanos, por supuesto que quieren dialogar. Los sectores políticos, claro que quieren dialogar.
pero sobre los temas que le interesan al país que se dialogue, sobre la deuda con China, sobre la venta del petróleo a Tailandia con casi $1.800 de pérdida, sobre la extradición de Dusak, la extradición de Pedro Delgado, sobre la compra de los helicópteros DRUF, sobre las ambulancias con ceniceros, sobre la justicia maniatada y manipulada, la persecución y los presos políticos. Es decir, queremos hablar sobre los temas que le interesa a la ciudadanía, no sobre vaguedades que le interesan a Correa, discutir con los propios para que le den la razón y que le den palmaditas en la espalda y le diga siga nomás haciendo lo que le da la gana. Los ecuatorianos queremos que se dialogue sobre asuntos trascendentales sobre los cuales el gobierno lo único que ha hecho es abusar de su poder para imponernos medidas draconianas y leoninas que de ninguna manera han favorecido al interés popular. Por lo tanto, claro, si nos invitan a dialogar, por supuesto que vamos a dialogar, pero sobre los grandes temas del país, para que nos expliquen la corrupción en el Ecuador y cómo el tragacheques está libre y campante, y cómo en Mac Square suscribió ese contrato donde pagaron $1.200.000 por una página web, y por supuesto por sobre todos los casos de impunidad que reinan en el país, y con un fiscal que está más sometido al partido de gobierno que a los intereses de la ciudadanía. Es decir, claro, vamos a hablar sobre esos temas, pero sobre los temas que les interesa a los ecuatorianos, no sobre una agenda impuesta por el gobierno. Ahora, en una encrucijada de esta índole, la Constitución ordena la consulta popular como salida democrática. Eso lo han solicitado varios grupos de oposición, pero el Consejo Nacional Electoral ni siquiera entrega los formularios para recoger firmas que después debe filtrar el mismo CNE. Adicionalmente, el sedazo posterior a las preguntas en la Corte Constitucional. Por su parte, el presidente Correa ha señalado que la Constitución ofrece estas vías democráticas, pero él no convoca al arbitraje de la ciudadanía. El tremendo desgaste económico y político que afecta a toda la sociedad, ¿sería menor o cesaría con una consulta popular que convoque el propio presidente? Bueno, si es que la convoca el presidente, iremos a las urnas, que eso es lo que queremos, para que le diga el ecuatoriano al presidente a través de su voto si es que quiere que sea o no presidente para toda la vida y que la reelección sea indefinida. Eso es lo que queremos, ir a las urnas. Más del 80% de ecuatorianos no quieren que Correa se reelija y sea presidente para toda la vida. Entonces vamos a las urnas. Vamos a las urnas por el tema del Yasuní. Vamos a las urnas por el tema de la delincuencia que está en auge en el país, por el tema del desempleo y el subempleo, cuyas cifras son alarmantes. Por supuesto vamos a las urnas, pero el gobierno no quiere porque sabe que va a perder. Ellos van a las urnas solamente cuando saben que van a ganar. Pero hay un riesgo mayor aquí. Ese Consejo Nacional Electoral, compuesto por 5 correístas, 5 empleados del régimen, 5 subordinados y sumisos a Correa, que evidentemente no garantizan ninguna transparencia para que se lleve aquí ningún proceso. Por lo tanto, yo convoco a las fuerzas de la resistencia a que estemos vigilantes del Consejo Nacional Electoral, que se ha convertido en el auténtico sepulturero de la democracia ecuatoriana, para que ese Consejo Electoral sea modificado en su composición y que garantice que haya independencia, transparencia, para poder ir a un evento de comicios con las garantías suficientes de que la voluntad popular va a ser respetada. Andrés Páez, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.